Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de tercero básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. Continuamos con esta situación que nos está perjudicando en salud en todo nuestro país. Sin embargo, debemos continuar con nuestros conocimientos. Entremos en concepto en la clase. Jorge Ubico Castañeda nació el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala. Falleció el 14 de junio de 1946 a los 67 años en Estados Unidos. Fue ministro de la Guerra del 10 de noviembre de 1921 al 20 de diciembre de 1924, ministro de Fomento del 1 de enero al 8 de abril de 1920. Fue el presidente número 21 de la República de Guatemala, del 14 de febrero de 1931 a el 1 de julio de 1944. Fue también líder del Partido Liberal Progresista de 1926 al 1 de julio de 1944. La clase entonces, Guatemala, 20 de octubre de 1944. Para poder entender el concepto de la clase, empecemos con algo básico, revolución. Según Aristóteles, es el cambio completo desde una constitución a otra, o una modificación desde una constitución ya existente. La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre, fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, quienes derrotaron el gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Dio lugar a las primeras elecciones libres en este país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de la clase trabajadora. Posteriormente ha denominado a un dicho periodo como los 10 años de primavera o la edad de oro de nuestra tacita de plata, Guatemala. Y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en este país centroamericano, conmemorando así el día de la Revolución de 1944. Tras la serie de descontentos de la población guatemalteca con el gobierno del general Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar conformado por dos generales, Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baides. El triunvirato debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrotar el gobierno de Ubico, para exigir a la asamblea que se designara como presidente interino al doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema, irrumpieron en el recinto legislativo en un contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de cadetes de la Escuela Politécnica, de donde es egresado Jorge Ubico, al mando del capitán Jacobo Arbenz Guzmán, y ordenaron a todos los presentes nombrar a Federico Ponce Baides como presidente y luego desalojar el hemiciclo parlamentario. Los diputados, por la presión de los militares de haber llegado al poder, Ponce obligó a los indígenas que vivían en la capital del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil. Arbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidió su baja inmediata como militar y se dedicó junto a su amigo Jorge Toriello Garrido, quien era un civil, a conspirar contra el gobierno de Ponce. Este acontecimiento causó nuevamente consternación en la ciudad de Guatemalteca. Arbenz, junto a su amigo Jorge Toriello, contrataron al mayor Francisco Javier Arana, quien puso a su disposición unos tanques de combate entre la medianoche del 19 de octubre y el mediodía del 20 de octubre. Universitarios, empresarios, militares y trabajadores derrocaron al entonces gobierno de Ponce Baides. Los cabecillas de la revolución le pidieron la renuncia por teléfono y en ese mismo instante se formó la Junta Militar de Gobierno, integrada por Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana.
En la noche anterior al 20 de octubre, es decir, el 19 de ese mismo mes, después de coordinar las unidades que estarían en combate para comprobar las comunicaciones, adjudicaron misiones y objetivos y de establecer un puesto de mando. Los mayores decidieron comenzar las operaciones de acuerdo con el plan estratégico establecido, sin la asistencia de varios personeros del ejército, quienes por diversas razones no estuvieron presentes a la hora convenida. Se emplazaron entonces 2 piezas de artillería en la zona 5 para disparar con cañones al castillo de Matamoros, ubicado entre la zona 1 y zona 6 de nuestra ciudad capital, mientras que 2 tanques cubrían al frente del cuartel para evitar fugas. Desde los altos del Cerrito del Carmen, otras 2 unidades bombardearon el castillo de San José de Buenavista, también sitiado por otro par de tanques. Se neutralizó el campo de aviación del Aeropuerto Internacional de La Aurora y luego se trajeron 4 cañones más para emplearlos contra Matamoros y el castillo de San José de Buenavista. Se causaron en ambos estragos materiales en los edificios y una considerable cantidad de bajas entre muertos y heridos. Finalmente fueron colocados 4 tanques frente al Palacio Nacional de la Cultura, ubicado en el centro histórico de nuestro país, es decir, la zona 1, con la orden de atacar en caso de encontrar resistencia. En las primeras horas de la mañana del 20 de octubre, es decir, en plena madrugada, se empezaron a movilizar cientos de personas, y el castillo de Matamoros elevó la bandera blanca en señal de redención, justo a eso de las 10 de la mañana. Algunos historiadores mencionan de que el combate duró aproximadamente 16 horas. Hizo lo mismo entonces el castillo de San José de Buenavista. Algunos hechos callejeros violentos por parte de la resistencia obligaron al ejército revolucionario a integrar con estudiantes y maestros un cuerpo de vigilancia llamado Guardia Cívica, que patrulló la ciudad de Guatemala desde la noche del 20 de octubre en adelante, en sustitución de la Policía Nacional. Los Boy Scouts también colaboraron con los triunviros, dirigiendo el tráfico en las esquinas más concurridas, y las mujeres guatemaltecas presentaron su labor como ayudantes de enfermería en los hospitales y puestos de socorro. Otras personas que también se unieron a la colaboración de la Dirección del Tránsito en la ciudad de Guatemala fueron las personas con discapacidades físicas, quienes se sentían obligados en poder ayudar y colaborar con este movimiento cívico-militar. El 20 de octubre de 1944 selló la primera vez en la historia republicana de Guatemala la unión entre el ejército y civiles revolucionarios. Después de la rendición de 2 bastiones militares defensores del gobierno de Federico Ponce Baides, el mandatario y su gabinete levantaron la bandera blanca del cese de hostilidades. Para ello fue necesario que los combatientes revolucionarios llegaran al acuerdo de integrar un mando unificado integrado por Francisco Javier Arana, representando a los jóvenes oficiales de la Guardia de Honor, y Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Torriego Garrido, en representación de los sectores militares democráticos, egresados de la Escuela Politécnica, así como los estudiantes obreros y políticos que coadyuvaron la derrota del gobierno de Jorge Ubico y Ponce Baides. La Junta Revolucionaria de Gobierno. Luego de estos sucesos, se difundió la noticia de que Ponce Baides había solicitado asilo político en México, país vecino, y el gobierno había sido tomado por un triunvirato compuesto por un civil y 2 militares. El civil, Jorge Torriego Garrido, y el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Las principales funciones del gobierno de transición fueron derogar los decretos que había promulgado la administración anterior. Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que produjo una nueva Carta Magna, es decir,
la Constitución de la República de nuestro país, quedando instituida la Junta Revolucionaria del 20 de octubre de 1944, con el propósito de garantizar a los guatemaltecos un marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia representativa. Entre los decretos más importantes que firmó la Junta Revolucionaria podemos mencionar el decreto número 1, que consistía en la disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria para elecciones de diputados para integrar la Asamblea Revolucionaria. Decreto número 7. Se deroga el decreto número 1474 desde el 1 de enero de 1945, anulando el servicio personal, es decir, trabajo forzoso, por pago de impuestos de vialidad. El decreto número 14. Se otorga autonomía a la Universidad Nacional, que pasa a llamarse Universidad de San Carlos de Guatemala. Tarea. Debe trabajarla en su libro, páginas 134, 135, 140, en el aspecto en donde dice evalúo mis competencias, incisos del 1 al 9. Adicional a eso, deberá usted investigar causas de la revolución de 1944, los gobernantes previos a este movimiento cívico durante el periodo de la revolución y 5 aspectos positivos y negativos de la revolución. Muchas gracias. Recordándoles también evitar salir de casa para no contagiarnos de esta enfermedad. Espero verlos pronto en el colegio.